Ludmila Polosova automáticamente asintió y pronunció palabras de agradecimiento a quienes vinieron a acompañar a su esposo Anatoly en el último viaje. Los rostros incluso de personas conocidas, a causa de las lágrimas y la materia de quienes los miraban, parecían manchas borrosas. El parpadeo de la imagen le molestó, le provocó un fuerte deseo de huir lo más lejos posible de las palabras comprensivas y las miradas lastimeras, de esconderse en algún lugar. Y con calma trata de darte cuenta de lo que pasó. Anatoly se distinguía por su buena salud, llevaba un estilo de vida correcto, pero al mismo tiempo sabía complacerla y no convertía la preocupación por su cuerpo en una dieta fanática. Nunca, hasta donde sabía Ludmila, su marido no fumaba. Bebía con mucha moderación y prefería la calidad a la cantidad. En general, viviría y viviría. Sin embargo, una desafortunada coincidencia de circunstancias en un momento hizo polvo el bienestar de la familia Polosov. Anatoly superó ligeramente la velocidad en una carretera vacía. El asfalto mojado tras la lluvia arruinó las consecuencias de esta infracción y se produjo un accidente automovilístico. El coche en el QVT no fue encontrado de inmediato. Más tarde, alguien, pensando que la gente no lo escucharía, compartió su opinión de que si Toliu hubiera sido llevado al hospital antes, sus posibilidades de salir serían mayores. Los restos del coche, según los especialistas, no pudieron ser restaurados, pero el fuerte cuerpo de un hombre de 33 años se aferraba a la vida, sorprendiendo a muchos médicos que lo atendieron. Ludmila, a quien, por supuesto, no se le permitió ir al hospital, desesperada, deambulaba por las iglesias cercanas, oraba frente a los iconos, rogando que no se llevaran a su marido. Lamentablemente el milagro no se produjo. Tolia luchó con la anciana durante 2 días, pero perdió. Ludmila, por una inexplicable coincidencia, en ese momento se acercó al hospital para conocer el estado de su marido, no por teléfono, sino personalmente. Tropezó en un terreno llano, cayó y se lastimó la rodilla. El dolor del caballo quedó olvidado en unos momentos, justo después de la trágica noticia de la muerte de su marido. Aunque Ludmila vio el cuerpo frío y sin vida de Tolia y eligió entre las cosas ofrecidas por los agentes funerarios para el entierro, no podía creer la realidad del triste acontecimiento. Cuando se escucharon las primeras comas de la tierra en el abismo del Atlas Rojo, Ludmila quiso agarrarse fuerte para luego abrir los ojos y darse cuenta de que el funeral de su amado marido es solo un reflejo de su miedo oculto a perderlo. Sin embargo, todo fue real. Y un almuerzo memorable, lleno del trago de decenas de voces. Las cucharas golpeaban, la camarera traía y retiraba los platos. Alguien dijo algo, pero para la joven viuda todo se convirtió en una cacofonía incomprensible y molesta. Para su amado esposo, Luda era como un muro de piedra y ahora estaba experimentando un sentimiento extraño. El dolor ensordecedor que inundó el corazón de la mujer se mezcló con el ardiente resentimiento por el destino cruel e injusto. Lo que le quitó su principal soporte vital. A la mujer, como a través de una gruesa capa de algodón, se le comunicaron fragmentos de la frase que Tolia era una buena persona, confiable, responsable y que solo las palabras amables le provocaban un dolor ardiente. Y estaba enojada con su marido, que tuvo un accidente solo por su propia confianza en sí misma. La mujer estaba increíblemente avergonzada de este sentimiento ilógico, que fue reemplazado por confusión. Ludmila no sabía cómo vivir sin su amado marido. Su vida familiar era armoniosa y tan armoniosa que la mujer no se arrepintió ni un segundo de haber aceptado casarse con Telia y esperaba una vida larga y armoniosa. Sin embargo, irónicamente, el amor del destino la abandonó repentinamente. Fue increíblemente doloroso. El hombre se fue tan repentinamente, joven, en el amanecer de la fuerza. Y ni siquiera tuvo tiempo de disfrutar de lo que había logrado y de los preciados sueños que se habían hecho realidad. Durante 7 años de feliz matrimonio, Ludmila y su esposo compraron una casa de una sola planta bien construida en un pueblo ubicado no lejos de la ciudad.
En la parcela a las 12 en punto había un lugar para un baño, un área de descanso y varias camas, y los cónyuges ya se acercaban tranquilamente a los pensamientos de reposición en la familia. Una vez, unos días antes de la boda, hablaron abiertamente y decidieron que serían padres solo después de que Luda lo viera. Era demasiado bueno que supiera los problemas que tenían los niños. Sucedió que poco después de la celebración de su 10º cumpleaños, su madre y su padre tuvieron un hijo, Antosca, y un año después, una hija, Bárbara. La niña no se negó a estar con ella. Tendía y planchaba la ropa de cama y la ropa de los niños, corría a buscar algo de comida y se ocupaba de los y, por regla general, de todo tipo de excesos deliciosos y entretenimientos caros, tenía solo soñar. Sin embargo, la niña no lo dudó. Después de todo, la desafortunada Pache, en el sentido literal de la palabra, no se sentía ella misma. El padre, a quien llamaba tío Leche, la trataba bien y nunca hacía diferencias, dándole regalos e hijos de su propia sangre. Recuperó su antiguo carácter. La mujer trató de difundir su amor por igual entre todos los niños y estaba increíblemente agradecida con su hija mayor por su apoyo y paciencia. Después de todo, de hecho, fue Liuda quien pasó el momento más difícil en ese momento. La niña logró no caer en malas estimaciones en la escuela, y su corazón no sería duro con los más pequeños, como ella llamaba a Ardu, en general. Ludmila trataba muy bien a su hermano y a su hermana, pero habiendo experimentado una difícil relación materna desde la infancia, no se sentía preparada para dar a luz a un niño tan amado por su marido. Además, ella y Anetalia querían que su futuro hijo tuviera las condiciones más favorables. Y ahora, cuando este punto del plan de su vida conjunta estuvo más cerca de realizarse, todo cambió. Así de abruptamente, injustamente. Había felicidad, había sueños, planes, a largo plazo y solo para el próximo fin de semana, y de repente todo se rompió. En la memorable mesa, Ludmila comió algo, sin siquiera comprender el sabor de los platos servidos en la mesa. Después de despedirse de todos los que vinieron a despedir a Anatoly, la mujer, acompañada de su madre, regresó a la casa vacía y se dirigió a la ducha, donde ya no tuvo que avergonzarse y llorar. Las lágrimas se mezclaron con gotas de agua, llevándoselas consigo y sin reducir el dolor. Luda, solo después de unos minutos, se dio cuenta de que se había olvidado de encender la estufa de gas y estaba parada bajo un chorro de agua fría. Al salir de la ducha, la mujer fría, aún sin secarse el pelo, se desplomó sobre la cama. La cariñosa madre cubrió a su hija embarazada con una manta y le acarició la espalda en silencio, tratando de calmarla. Después de calentarse, Luda se durmió y se acostó hasta la mañana, casi sin moverse. Y sin ningún sueño. A la mañana siguiente no tenía ninguna promesa de alegría. Ella actuaba como por inercia y constantemente le recordaba a Anatoly lo que diría, lo que haría en ese momento. Hasta que 9 días después, la madre, que se había tomado 2 semanas de vacaciones, estaba con su hija. La llevaría al trabajo y la conocería. Por las tardes, entre semana, paseaban juntos por un pequeño jardín, limpiando los cultivos de las malas hierbas. Estas acciones monótonas, por supuesto, no podían calmarse, pero al menos distraerse un poco de los pensamientos sombríos. Summer, indiferente al dolor humano, y Raisa, con ansiedad, velaban por su hija, que casi dejó de sonreír. Alexei, Anton y Varia los visitaron varias veces, pero las visitas familiares eran bastante inquietantes y molestaban a la anfitriona de la casa. Ludmila entendió que sus familiares querían que ella fuera buena, pero la necesidad de contener su dolor requirió demasiado esfuerzo. La mujer no quería ver a nadie en absoluto. Apenas participó en las charlas generales, y las charlas sobre la organización de los memoriales que se acercaban rápidamente le provocaron dolores físicos casi incurables. Después de las 9, Liuda preguntó, «Mamá, gracias por todo, pero probablemente te vayas a casa». «Tú, Antosca»,
Varijka y el tío Leslie lo necesitáis. Y tienes que ir a trabajar. Y no es muy conveniente salir de aquí. Raisa intentó oponerse a su hija, pero Ludmila accedió a convencerla. No te preocupes, lo haré yo mismo. Seré una chica inteligente y no me olvidaré de comer bien por la mañana y por la noche. Nuestros casi adultos, Malaya y el tío Joe, debieron haberte extrañado. No me siento cómodo alejándote de la familia por tanto tiempo y, en general, todo me irá bien. Raisa, mirando atentamente a los ojos de su hija, decidió creerle. Después de todo, de hecho, ahora se requería atención sobre Anton, quien apenas estaba experimentando su primer enamoramiento, quien logró romperse el brazo mientras andaba en bicicleta. Después de cerrar la puerta detrás de su madre, Luda se quedó sola en la casa, que durante tanto tiempo no estaba destinada a ser un nido familiar feliz. El dolor desesperado de una mujer se transformó en una apatía sorda, indiferente a todo y a todo. Érase una vez, ella todavía cumplía con sus deberes pero no estaba acostumbrada al entusiasmo de los jefes y compañeros. Hablaba con sus familiares por teléfono y a veces se reunía durante la pausa del almuerzo. Mamá, padre, hermano y hermana sugirieron a Ludmile varias veces mudarse a vivir con ellos por un corto tiempo, pero ella rechazó la idea. La mujer en llamas sintió que no tenía derecho a salir de la casa que con tanta pasión y amor había llevado a la imagen perfecta junto con su marido. Sin embargo, poco a poco, en el estado de ánimo de Ludmile, se produjo un colapso. Evitó estar dentro de la casa, pero no se atrevió a alejarse de ella. Cada vez le resultaba más difícil quedarse sola con pensamientos sombríos, pero no iba a pedir que alguien la acompañara. Los hermanos y hermanas tenían sus propios asuntos de adolescencia. A mamá le resultaba incómodo llegar a trabajar. Ya estaba luchando con ella en el periodo más trágico. Como sus suegros, Margarita Andreevna, apenas habían traspasado el umbral de la casa de su hijo, empezaron a llorar, Liuda tampoco se atrevió a pedirle que continuara. Sintió el sabor de la soledad. Por supuesto, las largas conversaciones telefónicas con familiares y amigos la salvaron de la felicidad. Pero no importa, y la mujer embarazada intentó cavar más tiempo en el jardín o sentarse en la terraza de la casa, hasta que el frescor que había caído sobre el suelo la hizo cruzar el umbral de la casa abandonada. Los atardeceres tenían prisa por cambiar los atardeceres, hacía calor durante el día, pero temprano en la mañana y en las tardes ya se sentía la llegada del otoño. Sin embargo, el sentimiento de amargura no abandonó a Ludmile. Se dio cuenta de que esa frase de que el tiempo cura es solo un engaño familiar pseudo-satisfactorio. Por supuesto, el agudo sentimiento de una pérdida incurable era embotante, pero nunca desapareció. La mujer poco a poco se deshizo de la indiferencia hacia el mundo que la rodeaba. Nuevamente empezó a ahondar en los momentos laborales que requerían especial atención. Dejó de regresar a casa con esperanzas desesperadas y de mirar por la ventana, soñando que al menos hoy habría luz en ellos, y dentro, con tanto amor por la casa construida, la estaría esperando su marido. Saludable e inofensivo. Sabía que tendría que vivir sin Tolia, y se derrumbó cuando empezó a imaginar cómo le declararían que había cometido un error y alguien más moriría en su coche en lugar de su marido. Después de todo, no se sabe qué pudo haber pasado en el camino. A veces, Ludmile sentía mucha pena por haber dejado a Tolia y su familia juntos para más tarde. Porque un hijo sería para ella una salvación y un sentido de vida. Sin embargo, la mujer no intentó profundizar demasiado en estas experiencias, porque ella misma comprendía su total inutilidad. No se pudo arreglar nada. Solo le quedaba aprender a vivir de nuevo, ahora sin marido. Los asuntos internos requerían una atención constante, pero solo después de los 40, Ludmile logró subir al ático sin ningún temblor emocional, donde su esposo arregló un taller para él y donde dedicó su tiempo libre a su amado pasatiempo. Pegó modelos de barcos y la entrada al territorio de su marido no estaba tan prohibida.
Ella no quería romper la paz de su amado. Además, incluso limpió el ático él solo. Dijo que Luda podría omitir algún detalle importante por ignorancia. En general, Luda quedó completamente satisfecha con esta situación. Ella entendió que incluso con un gran amor mutuo, los cónyuges podrían tener sus propios pasatiempos. Si Tolia de alguna manera logró la armonía interior en el ático, ¿por qué no? La mujer siempre supo que él estaba cerca y al principio le pidió ayuda. Sin embargo, Luda no abusó de este enfoque, hizo que su marido disfrutara de la afición en silencio y tranquilidad, y no miraba a menudo en el ático. Tenía suficiente que hacer tanto en la mejora de la parcela como en la limpieza del resto del territorio de la casa y sin este rincón masculino. Y ahora, con un temblor incomprensible, entró en el territorio donde Anetalia y había gobernado indiscriminadamente recientemente. A la mujer le pareció que, mientras ordenaba las cosas que tocaban las manos de su marido, parecía saludarlo. Además, tenía que ocuparse de todo tipo de cuentas de servicios públicos. Por supuesto, ella sabía aproximadamente cómo, cuándo y dónde se hacía todo esto. Pero ahora, cuando los pagos automáticos de la tarjeta bloqueada de Anetalia y se volvieron imposibles, llegó el momento de averiguar si las deudas se habían acumulado y, si así fuera, liquidarlas. La mujer cruzó el umbral del desván y apenas, con indiferencia, se negó a abandonar su idea. Se pellizcó los ojos y un nudo amargo volvió a subirle a la garganta, impidiéndole respirar plenamente. Liuda se desmoronó, se quedó de pie un rato y recobró el sentido. Luego abrió los ojos y logró entrar en la habitación, a la que una vez llamó el hombre de troncos. Estaba aterrorizada, pero decidió mirar el contenido de la mesa en busca de los documentos necesarios. Mientras miraba los papeles, Ludmile vio una carpeta de plástico con varios expedientes transparentes. En uno de ellos había un contrato con pensionistas privados para discapacitados. Misericordia del ejecutor. En las líneas dejadas para el registro de datos del cliente se indicó el nombre, patronímico y apellido de su marido. Y Ludmile no tenía dudas de que estos datos fueron escritos por Anetalia y por su cuenta. Sin duda, era su letra la que estaba en los folletos. A juzgar por el texto del documento, su difunto marido pagó por el contenido de una tal Astochina Olga Sergeyevna. Ningún conocido común de tales datos podía recordar a Ludmile. Y hasta donde ella sabía, tampoco tenía semejante pariente en casa de Tolia. La fecha del contrato y el cheque cuidadosamente incrustado en otro archivo demostraron que el difunto marido comenzó a pagar la estancia nada barata de la desconocida Ludmile en la pensión incluso antes de casarse. Y continuó haciéndolo incluso durante la vida familiar. En el momento en que la compra a gran escala, así como la disposición de la casa y la parcela, de acuerdo con todas las ideas, rompió una brecha notable en el presupuesto. Al borde de la pobreza, por supuesto, no estaban equilibrados, pero aún así intentaron ahorrar. Aunque en parte fue incluso estúpido, el corazón de Ludmile de repente fue atravesado por celos irracionales. ¿Cómo es eso? Si bien ella se negaba a ser una visitante de poca monta, como una cosmetóloga o una secta del senderismo, por no hablar de los viajes al extranjero, Tolek gastaba cada año una gran suma de dinero en la estancia de alguna Olga Sergeyevna en un lugar con buen nombre y dragón. Precios desagradecidos. Sin embargo, lo que más la indignó fue que ni siquiera el dinero fue devuelto a la cuenta de esta misericordia. Y el hecho de que todo esto se haya hecho en secreto, sin consentimiento ni siquiera simple información. ¿Por qué Anatoly tuvo que admitir que fulano de tal, mi querida esposa, debo ayudar a una persona que se encuentra en una situación de vida difícil? Esta pregunta está resuelta y no será archivada. Sí, a la gente seguramente le gustaría preguntar por qué el altruismo no es demasiado oportuno ni está de moda. Pero no sería gran cosa prohibirlo. Tolik no podía saberlo. Sin embargo, nunca, ni siquiera de vez en cuando, mencionó su caridad.
Ludmile tenía un deseo ardiente de afrontar esta situación. Además, dentro de aproximadamente un mes se acercaba el próximo periodo de pago y valía la pena averiguar qué hacer con este acuerdo inesperado. Tras posponer el acuerdo, con contenidos misteriosos, la viuda continuó desmontando los papeles de su marido. Pero los pensamientos aún volvían al secreto descubierto. ¿Por qué Anetalia y le ocultó la ayuda a alguna mujer? ¿Cuál es el motivo de tal secretismo por parte de una persona a quien Ludmile consideraba increíblemente honesta? Sospechando que la madre del difunto marido podría saber algo sobre la misteriosa niña, Liuda decidió acudir a sus suegros el próximo fin de semana. ¿Quién más lo sabía sino Margarita Andreevna? Aunque su relación se basó en el principio de que el mundo es mejor que las buenas peleas, la pérdida de la persona que ambos amaban eliminó inevitablemente la mayoría de los desacuerdos. Después de una breve advertencia sobre la visita, Ludmile fue a ver a Margarita Andreevna. Le enseñaron a no visitar con las manos vacías. La mujer entró corriendo a la tienda, compró unas deliciosas salchichas, queso, yebate, que sus suegros preferían a todos los demás tipos de pan, y sus galletas favoritas, kourabie. Las mujeres intercambiaron frases educadas e iniciaron una conversación tranquila, cubriendo juntas la mesa. Más precisamente, al principio Margarita Andreevna era la única que hablaba. Se quejó con su nuera de que su hijo aún no había aparecido en sus sueños. Dijo que su salud después de su atención prematura empeoraba cada vez más, su corazón latía más rápido, su presión arterial bajaba e incluso, a juzgar por algunos signos, aparecieron vasos sanguíneos. Margarita Andreevna compartió sus tristes pensamientos de que ahora su vida había perdido todo su significado y no tenía que reprocharle a la gente. Si tan solo hubieran traído un niño, no me sentiría tan sola. Oh, ahora no tengo parientes, ¿por qué debería caminar sobre el suelo? Eres joven, todavía te casarás, pero no llorarás por Tolik. Das a luz a ti y a tu nuevo marido tantos hijos como desees. Ahora estoy sola, Deniosenka, sin gente cercana. Moriré y nadie quedará después de mí para continuar con la familia. Ludmile se mordió los labios para no llorar. Los recuerdos de su marido y la suposición de sus suegros de que ella todavía arreglaría una vida personal se clavaron en su corazón. Mientras esperaba que sus suegros dijeran todo lo que tenía en su corazón, Ludmile, decidiendo directamente que no tenía sentido arreglarse el cabello, se acercó a la esencia de su visita. Margarita Andreevna, ¿a quién viniste a ver a Olga Sergeyevna? Un tenso silencio reinaba en la habitación. Ludmile, que observaba atentamente a sus suegros, vio que su rostro se contraía y comprendió que estos apellidos tenían al menos el mismo apellido que Margarita Andreevna. Sin embargo, la mujer de cabello gris y corte de pelo elegante no se apresuró a decir algo. Incluso al revés, aparentemente para ocultar su inusual vergüenza, aunque en ese momento la mesa ya estaba llena de abundancia. Solo cuando ya casi no quedaba espacio libre para los distintos platos en la mesa redonda, Svikrov se acercó a una silla, pidió a Ludmile que se sentara y confesó sobre ella y todo lo relacionado con ella. Pero si preguntas por ella, entonces hay una razón seria para ello. Y no puedes quedarte callado, ¿verdad? Mientras hacía una pregunta retórica, Margarita Andreevna dejó de remover el azúcar en una taza y miró a la novia directamente a los ojos. Svikrov, claramente satisfecho con el gesto tranquilo de su novia, continuó su relato. En general, Olia es el primer amor serio de Tolik. Probablemente no le importaría que te enteraras de esta historia para tu propia tranquilidad. Aunque, lo admito sinceramente, mi participación en el interés romántico de mi hijo jugó un papel negativo. Esta Olga no me gustó a primera vista cuando nos conocimos. Con una sonrisa estúpida, como disculpándose, con ropa barata, con un color de lápiz labial ridículo, con un mechón de cabello amarillento y con una especie de grandes ojos de vaca y realmente tristes. Oh, vamos, no me importaría su apariencia y su habilidad para maquillarse, es la mitad del problema.
La juventud y el tratamiento adecuado con cosméticos pueden hacer de una cucaracha una belleza. Y los rasgos del rostro elegido por el hijo, debo admitir, eran bastante atractivos, en parte conmovedores y pegadizos. Solo que la personalidad de Olia no coincidía en absoluto con la de mi hijo. Eso pensé entonces y ahora no voy a cambiar de opinión. La niña ni siquiera aprendió 9 materias en la escuela y luego fue a un centro extraño para realizar cursos de corta duración para vendedores. Su profesión era necesaria, pero no tenía ningún deseo de superación personal. Estaba feliz de tener una visión estrecha, como la de un caracol. Estaba aburrida de leer libros, como admitió en su conversación. Tolia cuidaba a Olia en una tienda cuando iba a la naturaleza con sus amigos. Iban a la casa de campo de alguien y decidieron llevar paz de camino porque hacía calor. Y además del shish kebab, quería preparar una migaja. Y Nitolia se enamoró de algo incomprensible. La genética de esta lastochina era, aunque suave, peculiar y honesta, no muy buena. Ella nunca había visto a su padre. Su madre casi fue privada de la patria potestad de 4 hijos, incluida la mayor Olia. La madre era un poquito que tenía 10 años. Un milagro fue que el dolor de la madre convenciera al personal de enfermería de que cambiaría su forma de vida. Pero todo se volvió más silencioso. Y Olia le dijo que ingredientes de la comida se servían como refrigerio, de lo contrario existía la posibilidad de quedarse medio hambriento durante unos días. Anatoly, para mi horror, tan mala herencia, lo ignoró condicionalmente. Incluso el hecho de que esta Olia sea una niña estaba tan orgullosa de ella que dio a luz a Alina a la edad de 16 años. Dijo que su decisión de no deshacerse del niño fue la mejor decisión de su vida. Y gracias a la niña, necesita al menos una persona en el mundo con sinceridad, sin dudas. En cuanto al padre del niño, Olia dijo que era un pasatiempo romántico de su juventud, se rió de ello y no quería saber nada. Y como madre soltera, tiene aún más beneficios. Casi me agarró la cabeza ante tal declaración. Pero a Olia le pareció que no todo estaba bien. Ella continuó alardeando. Le sorprende que su Alinochka vaya al jardín de infancia y ya sepa muchas letras, cante y baile. Dios mío, lo siento. Escuché a esta amada Olia y no podía creer que todo le estuviera pasando. ¿Cómo es posible que mi hijo inteligente, educado y erudito no comprenda que se trata de una madre soltera sencilla y que no le importa en absoluto? Vale, la diferencia está a nivel social. No sufro de esnovismo y no es culpa de Olia que no haya nacido con una cuchara de oro en la boca. Tampoco le concierne la forma de vida de su madre, que dio a luz a sus hijos, ya sea por el bien de un bebé o por el bien de una pequeña mente viva. Aunque, sin duda, es imposible aprender nada bueno en un ambiente así. Y no esta herencia dudosa que me sacó de la balanza. Cuando pensaba en el futuro de mi hijo en compañía de esta mujer, lo que más me irritaba era un outlaw enfermizo. Este joven, audaz, arrogante, confiado en su irreversibilidad, simplemente me sacó del equilibrio. Ella también se atrevió a responderme con dureza, sin elegir expresión y sin tener miedo de parecer grosera. Cuando le pregunté sobre las condiciones de vida, Olia se rió. Riendo, dijo que la casa de su madre parecía más bien un cobertizo y que era casi imposible vivir allí. Olga casi francamente bromeó conmigo, diciendo que Tolik le prometió que alquilarían un apartamento porque, cito, no quiere enfrentarse a una sola cocina con su nuera. Es difícil de imaginar, pero Anatoly no reaccionó ante tal arrebato en mi dirección. Cuando conocí los detalles de las lecciones de vida de Olia, me golpeó una crisis hipertónica. No dormí por las noches cuando Tolik estaba enfermo, lo curé, lo obligué a estudiar y promover su carrera, para que se arrojara un hoyo sobre sí mismo en forma de una mujer pequeña y perezosa y del hijo de un extraño. Por supuesto, podemos decir que Olia no era culpable de lo que tenía que convertirse, y si tuviera un carácter diferente, no habría sobrevivido allí.
pero no fue más fácil para mí. Casi fui al hospital, pero me negué a que me internaran. ¿A dónde ir si Anatolia y se iba a casar y anunció que ya habían presentado una denuncia en la oficina de registro? Margarita Andreevna guardó silencio. Claramente no era fácil para ella recordar el pasado, y Liuda no se atrevió a apresurar a la mujer, que estaba mirando el sándwich, pensando si quería responderle o no. Pronto continuó Margarita Andreevna. El romance de Tolik y Olía se estaba desarrollando. Incluso me visitaron con la pequeña Alina, incluso 3. Pero mi opinión sobre este desalineamiento no ha cambiado. La niña, por supuesto, no tenía la culpa de que su madre se aferrara a mi hijo. Pero no pude obligarme al menos a acariciarla, a animarla. Escuché cómo Tolia, Koulya e incluso la pequeña Alina discutían los detalles de la celebración que se acercaba rápidamente. Y con horror pensé que pronto mi hijo estaría en la cábala. Tendrá que mover los hilos. Y mi protesta puede llevar a una ruptura con mi hijo. Estaba aterrado. Pero no estaba destinado a suceder. Sucedió tal tragedia que incluso yo, a pesar de la antipatía de Koulye, sentí pena por ella. Ese día fue a su barrio pobre a empacar sus cosas, llevarse a su hija y luego regresar al centro de la ciudad para siempre. Tolik no podía ir con ella, tenía que realizar viajes de negocios. Pidió a Olía que pospusiera su regreso, pero ella no podía permanecer fuera del pobre territorio de su existencia habitual. Para ella, por supuesto, mudarse al apartamento que alquiló mi hijo fue un acontecimiento grandioso, y el próximo matrimonio fue un regalo real que cayó en sus manos por accidente. ¿De qué otra forma? Una chica sencilla, sin educación, pero con un hijo, y un hombre como Anatoly, debo decir. Además, su hija ha crecido. Quién sabe cuán libre y de espíritu libre es, por no decir letárgica. En general, el matrimonio oficial de una joven madre soltera de una familia pobre es prácticamente un cuento de hadas sobre Sola, en su versión moderna. Pensé que estaba atrapada en mi hijo solo porque él podía convertirse en su trampolín hacia la vida normal. Más tarde, Tolia, tan pronto como se culpó por no haber persuadido a Olia de que esperara un poco. Después de todo, valía la pena ir juntas a los hogares pobres con su hija en un día, máximo 2, y lo más probable era que la tragedia se pudiera evitar. Pero sucedió como sucedió. Ocurrió un terrible desastre. Como el enemigo más maldito. La madre de Olina, solo su nombre puede llamarse exclusivamente con sarcasmo, rodó una pera antes de separarse de su hija y su nieta. En general, aprovechaba cualquier motivo para beber. Como estableció más tarde la investigación, uno de los invitados se quedó dormido con un cigarrillo sin humo. La casa estaba somnolienta. Una cabaña de madera construida en las afueras del sector privado. Lo peor fue que los borrachos que se quedaron dormidos en la terraza sobrevivieron. Pero Olia, sus hermanas y su hija quedaron atrapadas. No todos lograron sobrevivir al caos. Alina y una de sus tías fueron víctimas del incendio. La propia Olia, al intentar salvar a su hermana pequeña, sufrió quemaduras. Fue horrible. Las hermanas supervivientes empeoraron la situación. Acusaron a Olia de tomar una copa y quemar la casa. Incluso acudieron a su apartamento para exigir una indemnización por el incendio. ¿Te imaginas lo podridos que estaban? Su sobrina murió y su hermana estaba en el hospital. Por eso no dudaron en pedir dinero a su prometido divorciado. Los ahuyenté, y yo mismo, por un acto pecaminoso, me alegré de que el destino me hubiera salvado de tales parientes. Te lo digo ahora y se me pone la piel de gallina. Es tan triste que es difícil de imaginar y tengo alegría en mi corazón. Tolik se comportó como un hombre de verdad e ignoró todos mis intentos de retenerlo. Visitó a Olia en el hospital y todavía estaba dispuesto a casarse con su amada. Pero ella lo rechazó. Pero no sin mi insinuación, que mi hijo nunca conoció.
Me arrodillé ante Olia, le rogué que no arruinara el destino de mi hijo y me negué a casarme con él. De alguna manera logré encontrar las palabras para convencerlo de que no arruinara su vida. La boda fue trastornada y el hijo pareció calmarse. Es un pecado, por supuesto. Pero me alegré de que Anatoly no vinculara su vida con una mujer inapropiada. Tú, Liuda, no creas que soy un monstruo. Estaba enojado conmigo mismo por este sentimiento de alegría. Mi hijo ya no me hablaba de Olia y yo ya había pensado que nunca volvería a oír su nombre. Cuando se casó contigo, en general quedé encantado. Viniste a mí desde el primer vistazo. Criado, modesto, trabajador. Sin ninguna carga en forma de niño. En general, me pareció que la historia con Olia ya era cosa del pasado. Y luego preguntas por ella. Así que me apresuré a quitarme la carga del alma. El asunto, por supuesto, ya es viejo, pero ya os dije que no por buena voluntad la desfavorable novia se negó a casarse con mi hijo. Y me parece que se volvió más fácil. El trágico primer amor de su marido conmovió a Ludmila hasta lo más profundo de su alma. Comprendió que, encima de su madre y a escondidas de ella, Anatoly seguía cuidando a quien lo rechazaba. Es muy posible que Olga no lo reconociera por negarse a casarse solo por petición convincente del amado novio de su madre. Y desde algún sentimiento exacerbado de nobleza, cuya presencia era difícil de asumir en una persona que creció en un ambiente claramente desfavorable, la mujer no impuso su impotencia a Anatoly. Parece que Olga no era una cazadora por su riqueza, sino una verdadera mujer que amaba. Después de una dura confesión, la sangre parecía perder el apetito. Sacó té frío de la taza, ignorando por completo el manjar sobre la mesa. Ludmila, sin saber qué decir, también guardó silencio, sumida en sus pensamientos. La siguiente pregunta la hizo Margarita Andreevna, que estaba de mal humor. Liuda, ¿por qué preguntaste por Olga? ¿Te llamó o de alguna manera te hizo saber sobre ella? Por alguna razón Liuda no quiso decir la verdad. Pensó que si Tolia guardaba este secreto, no podría revelarlo. Tuvo que darse la vuelta y mentir, intentando no alejarse demasiado de la verdad. Lo leí en uno de los folletos y me interesé. Después de todo, la curiosidad no es un umbral, sino, como dice la gente, una gran posilga. Lamento mucho, Margarita Andreyevna, haberte molestado involuntariamente. Perdóname. Probablemente me vaya a casa. Me duele un poco la cabeza. Margarita Andreyevna parecía incluso alegrarse de que la novia se fuera y no la convenció para que la visitara un poco más. De camino a casa, Ludmila intentó hacer frente a sus emociones y no enojarse. En primer lugar, se sintió ofendida. Su marido no confiaba en ella lo suficiente como para no poder compartir este lado de su vida. La nobleza en relación con la desafortunada mujer con la que planeaba casarse, pero debido a circunstancias trágicas, no pudo. Ella lo caracterizó solo en el lado positivo. La conocía tan mal que temía los celos hacia Olia o su indignación por la cantidad de pensionistas enviados a pagar la pensión. Ludmila una vez pensó que estaba haciendo todo bien, dándole a Olia su espacio personal. Pero resultó que el hombre también había abierto una brecha entre ellos en forma de un secreto cuidadosamente guardado. Sin embargo, ahora es imposible preguntarle y averiguarlo. ¿Por qué decidió que no era necesario que una esposa legal supiera cómo brindarle a su ex esposa las condiciones para una vida aparentemente cómoda? Cuando regresó a casa, estaba decidida a visitar el internado. Tuvo que decidir no solo cómo pagar los servicios de misericordia, sino también, probablemente, informar a Olga sobre la muerte de Anatoly. Estaban atados por sentimientos. La triste noticia seguramente provocará emociones desagradables, pero no en el sentido humano, y sería injusto dejar a una mujer infeliz en la oscuridad. En memoria de su marido, Ludmila decidió no dejar a su prometido. Pero la situación financiera sugería que tendría que salir de allí.
En general, la idea de visitar un internado provocaba en Ludmile cierto miedo y, a veces, un franco pánico. La mujer temía los posibles obstáculos burocráticos y la reacción negativa de Olga, así como las próximas negociaciones con la dirección de Merced sobre la reanudación del próximo pago. Las tristes ceremonias casi acabaron con los ahorros de la familia y era casi imposible pagar inmediatamente todo el año. Sin embargo, Ludmila aún se recuperó y, habiendo aprendido previamente la hora de su visita y firmado para el nombramiento del director de la institución, partió. Fue una experiencia agradable en realidad. Los altos pinos que rodeaban este pequeño y acogedor lugar, ya a primera vista, daban una sensación de protección. Respiró fácil y libremente. El aire fresco, con un sutil aroma a resina, infundía pensamientos de algo exaltado, puro, eterno. Después de respirar profundamente, Ludmile fue a encontrarse con el director. No había nadie en la sala de recepción. Después de llamar a la puerta y escuchar la invitación a entrar, Ludmile miró hacia una pequeña oficina. La joven sentada frente al monitor de la computadora aclaró: «Hola, ¿a qué pregunta viniste?». No había ninguna foto de la cabeza en el sitio y Ludmile pensó que estaba frente a su asistente o secretaria. La visitante no era en absoluto la directora del establecimiento y dijo que necesitaba hablar con María Nikolaevna Petrova sobre Olga Lastochkina, que se encontraba en la pensión. La mujer, que resultó ser la directora, asintió cortésmente. «Pasa. Me advirtieron que planeabas venir hoy». «Estoy escuchando». Tratando de hablar con la mayor calma posible, Ludmile dijo que antes, Olga Lastochkina, su difunto marido, había pagado el tratamiento de la paciente. Y admitió algunas dificultades financieras. «María Nikolaevna, por lo que he visto, en la institución que usted dirige se crean las condiciones máximas de comodidad. Y entiendo que hay que pagar por todo esto. Sucedió que no pude pagar en un año. Quizás puedas aceptar los pagos todos los meses». Parecía que esta confesión no sorprendió al director del internado. Ella sonrió. «En general, si pagas en un año, tenemos descuento y el coste de la estancia es de poco menos de un mes. Sin embargo, creo que la cuestión se puede resolver y podemos pensar en cómo corregir el importe de la reducción con pagos mensuales. Además, la verdad es que Olga Sergeyevna no necesita cuidar mucho a mis empleados. Ella es bastante capaz de servirse a sí misma y ayuda al personal a hacer un buen trabajo. Una mujer maravillosa y con un carácter muy fuerte. Por cierto, si lo deseas, puedes conocerla». «¿Quieres?». Ludmila asintió. La cantidad todavía era bastante significativa para su presupuesto. Entonces, en el futuro será necesario encontrar algo. Quizás incluso buscar un lugar sea más barato, pero por ahora, la mujer decidió dejar todo como está. Después de firmar un nuevo contrato, María Nikolaevna visitó personalmente la gran sala llamada directora de la sala de juego. En una habitación espaciosa y luminosa, los habitantes de la pensión hacían lo que querían. Había gente jugando al ajedrez y al ajedrez. Varias personas, entre ellas un joven, estaban atadas, sentadas más cerca de las ventanas, que estaban limpias hasta dejarlas brillantes. María Nikolaevna condujo al visitante hasta uno de los pasamanos, sentándose en una silla para discapacitados. La ex esposa del difunto marido se veía muy lejos de lo que imaginaba Ludmile por la historia de su suegra. Olga tenía el pelo corto, no llevaba maquillaje y unos ojos enormes parecían ocupar la mayor parte de su rostro. Había una marca de quemadura en la mejilla izquierda, bastante visible, pero no repulsiva. En general, Lastochkina le parecía a Ludmile una mujer bonita. Después de tejer, Olga miró al director y lo saludó. María Nikolaevna presentó a las mujeres y les invitó a hablar. «Si lo deseas, puedes hablar en la plaza, en la calle o en la habitación. ¿Cuál es más conveniente?».
Olga puso el tejido en una caja en el alféizar de la ventana y dijo, María Nikolaevna, es mejor hablar en la calle. Ludmila siguió a Olia, que controlaba cuidadosamente el carruaje, y en un momento pensó que tal vez lo había hecho en vano. Se prometió que la conversación con la mujer a la que una vez amó sería bastante difícil. Olga se conmovió demasiado repentinamente al oír el nombre tan familiar del visitante. En el lugar, como si se sintiera la anfitriona, Olga invitó a Ludmila a sentarse y le preguntó, así que, a juzgar por el apellido, entiendo que eres la esposa de Anne Taliay. Ludmila asintió. Intentó encontrar las palabras para contarle a Olga la muerte del hombre que ambos amaban, pero su interlocutor la salvó de esta grave necesidad, diciéndole simple y amargamente, sabía que algo andaba mal con Tolik. A pesar de que tuve que renunciar a él, siempre se comportó como un verdadero hombre. Me decidió a este maravilloso lugar, donde era tranquilo y acogedor. Lo siento por Tolik. Es simplemente increíble. Hace aproximadamente un mes y medio, vino a mí en mi sueño, como para decirme adiós. Prometió cuidar de mi Alinka. Lo entendí enseguida. Dejó el mundo vivo. Lo sé por experiencia propia. Las palabras de lástima no me consuelan en absoluto, pero créeme. Comparto completamente tu dolor. Anatoly fue la mejor persona de todos los que encontré en mi camino. Siempre le deseé solo felicidad que yo no podía darme. Lamento mucho que una persona tan brillante haya dejado este mundo para siempre. Siempre lo lamentaré por Anatoly. Sorprendentemente, Ludmila miró a los ojos a una mujer sentada frente a ella en una silla de ruedas inválida y comprendió que realmente sentía lo que decía. No había ninguna señal de condescendencia. Solo esta, que pasó por la terrible prueba de una mujer, por voluntad de su potencial suegro, que se negó a ser la esposa de su amado hombre, realmente la entendió. Luda pensó involuntariamente que si no fuera por la interferencia de Margarita Andreevna, entonces Anatolia y Olia, su difunta hija, ahora podrían vivir juntas, cantando. Por estos pensamientos, se le ahogó la garganta. Ludmila se dio cuenta de que pronto lloraría, por lo que tenía prisa por despedirse. Olia, lo hiciste bien. Anatoly está realmente muerto. Fue un accidente. Un accidente, y parece que nadie tiene la culpa, pero no es mucho más fácil. Déjame ayudarte a regresar al edificio. Olga se negó y Ludmila apenas se escapó de la pensión. La mujer respiraba únicamente en la cabina del taxi. Al ver pasar otros coches, las luces parpadeando, las casas, los árboles, la gente, pensaba en cómo ayudar a Olga. Al pensar en esta desafortunada mujer, que tuvo que pasar por mucho más que ella, Luda al menos se distrajo un poco de su propio dolor. Tras la jubilación, la mujer decidió acudir a su madre y compartirle las últimas novedades. Después de todo, Raisa todavía no sabía sobre el hallazgo que Luda encontró en el logo de su difunto esposo, y no sabía sobre el viaje. Al escuchar a su hija, la mujer se sorprendió y arqueó las cejas. Ni siquiera podía imaginar que Anne Taliay fuera capaz de presentar semejante sorpresa. Aunque en general le fue bastante bien. No te importaba la información sobre tus relaciones pasadas. Su madre no se molestó al darse cuenta de que no aprobaría la ayuda de su exesposa, quien, según tengo entendido, era considerada indigna de su hijo, especialmente después del accidente. Margarita Andreevna probablemente no debería haber interferido en la vida personal de Anne Taliay, pero ¿y ahora qué? Todo sucedió como sucedió, y es inútil adivinar cómo podría ser todo si Olia se hubiera convertido en su nuera. Al darse cuenta de que su hija estaba en shock, Raisa detuvo su discurso y corrió hacia el camino probado para combatir el estrés. La alimentó con comida casera. Cuando regresó a casa, Varia finalmente aclaró la situación. La niña inmediatamente alegre distrajo a la hermana mayor y a la madre de pensamientos infelices contándoles historias divertidas.
Ludmile salió del apartamento de su madre con un humor mucho más equilibrado. Aún así, el apoyo de personas cercanas fue realmente beneficioso. Y en la casa, subiendo al ático, la mujer se sentó en una cómoda silla, que resultó que aún conservaba todas las curvas del cuerpo de su marido y, considerando los detalles del modelo inacabado, no iba a ninguna parte. Bueno, ¿qué se supone que debo hacer con todo esto ahora? Si tengo que pagar la pensión de Olga periódicamente, entonces no tengo suficientes recursos. Pero, en realidad, no es humano dejarla sin ayuda. ¿O debería calmarme por el hecho de que no tengo a nadie con quien ser feliz y debería olvidarme de ella? Ludmile no respondió a estas preguntas. No se consideraba una villana ni una santa, pero es difícil deshacerse de los pensamientos de Olga. Había algo muy conmovedor en esta mujer de ojos grandes. Quizás en memoria del hombre que se preocupaba por la exnovia. Ludmile se ve obligada a tomar el testigo. Por otro lado, probablemente en su lugar, no todas las mujeres serían capaces de mostrar su generosidad. Además, los costos financieros por una buena causa pusieron en peligro su propia comodidad. Es obvio que Ludmile no podrá pagar la estancia de Olga en una pensión privada durante mucho tiempo, y lo más probable es que una institución más barata no sea tan agradable. Era necesario idear algo, sin encerrarlo en una caja larga. Hasta el momento la mujer decidió al menos apoyar a Lastochkino con sus visitas. Ludmile comenzó a ir regularmente al internado. Ella misma no entendía cómo en algún momento estas visitas, al menos 2 veces al mes, se convirtieron en un hábito para ella. Sorprendentemente, entre ella y Olia existían relaciones amistosas. Parecería que, fuera del recuerdo de un mismo hombre, ya nada los une. Y las conversaciones sobre Anatolia y Mavi raspan las heridas de los dos supervivientes. Pero la comunicación se volvió cada vez más agradable y fiable. Antes de las vacaciones de Año Nuevo, junto con Luda y por misericordia, fueron el padre, la madre e incluso los hermanos y hermanas menores. Porque era problemático llevar varias bolsas pesadas con regalos sin un coche personal. El hombre, a quien Luda ahora llamaba más a menudo solo por su nombre, sin añadir ningún tío, no estaba enojado por las conversaciones con personas en condiciones cómodas, pero sí limitada por la libertad de movimiento, resultó ser un verdadero rescate para Ludmile. Los pensamientos inesperados de los residentes de la pensión ayudaron a mirar diferentes aspectos de la vida de una manera nueva. Olga de alguna manera le confesó a la viuda de su amado hombre. ¿Puedes imaginar? No hay día que no recuerde a mi hija y no imagine lo que pasaría si escuchara a Tola. Y pospuse mi viaje con mi madre. Sin embargo, me parece que la desgracia que pasó no solo ha recaído sobre mí, sino por algún desarrollo. Probablemente sea divertido escuchar esto de una mujer joven que estaba encadenada a una silla de ruedas. Pero fue detrás de los muros de este internado donde comencé a crecer como persona. Aquí me dediqué a la autoeducación, comencé a leer libros con más frecuencia, y no solo así, sino con mucha reflexión. Me enseñaron a ser artesano. Por supuesto, no funcionó de inmediato, pero luego adquirí una especie de coraje mágico. ¿No es sorprendente y sorprendente cuando de repente aparece algo real a partir del hilo y las herramientas simples? Siguiendo las recomendaciones de Oli, Liuda intentó incorporarse al mundo de los artesanos. La nueva experiencia fue interesante. Además, la comunicación con Olga y nuevos conocidos, que no perdieron el ánimo tras el choque con los monstruosos problemas, ayudó a las mujeres de otra manera, más indiscriminadamente, a percibir su propio dolor. Incluso considerando que se crearon condiciones maravillosas por misericordia, todavía es bastante difícil estar encerrado. Ella era libre de hacer lo que quisiera y los residentes del refugio debían obedecer las órdenes de la institución. El día previo a las vacaciones, Ludmile pidió salir de la oficina 1 hora antes y volvió a la ruta habitual, sin olvidar buscar delicias además de dulces regalos.
El día previo a las vacaciones hubo más visitantes de lo habitual y todos estaban de muy buen humor. Sin embargo, el alma de Ludmile sintió como si los gatos estuvieran rascando, ya que los premios fueron cortados inesperadamente en el trabajo. Desafortunadamente, no había ninguna tendencia a mejorar la situación y la perspectiva de estar en un pequeño puesto de avanzada provocaba emociones desagradables. Por supuesto, sería necesario hablar con María Nikolaevna, pero ella no quería dejarse ahogar por el ambiente festivo. En teoría, Olga tenía que quedarse con una parte de la vivienda incendiada y probablemente necesitaría algunos metros cuadrados. Pero la conversación sobre este tema no fue nada fácil de iniciar. Porque los recuerdos tristes pueden tener un efecto negativo en la salud de una mujer. Ella no quería molestarla en absoluto. Cuando se le preguntó si Olga se encontraba bien, Luda aseguró que todo estaba bien, pero entendía que, dadas las circunstancias, no podría pagar la pensión por mucho tiempo. Se le ocurrió la idea de llevar a su casa a un nuevo, si no un amigo, un buen amigo, construido para una vida familiar feliz con Anatolia. Pero no fue fácil hacer cambios tan drásticos. La asustó y la hizo necesitar hacer cambios en la casa para que la persona que estaba atada a la silla de ruedas se sintiera cómoda allí. Y el hecho de que las reuniones fueran breves está lejos de ser lo mismo que una residencia conjunta permanente. Después de la conversación con Olga, Ludmila ya se dirigía hacia la parada del autobús para llegar a la ciudad, y luego con el traslado a su casa, cuando un coche se detuvo cerca de ella. Al parecer, el hombre sentado en el asiento del conductor le resultaba familiar. La mujer lo veía a menudo en la pensión y, según la tradición, se saludaban, aunque no se presentaban. Ludmila sabía que estaba visitando a una joven y pensó que quería aclarar algo. Sin embargo, sugirió el hombre, parece que se están acumulando nubes de nieve, a pesar de que ya pasó la primera semana de primavera. Ya sea por fatiga o por el hecho de que el hombre no parecía un villano en absoluto y, de hecho, aunque visualmente le resultaba familiar, Ludmila agradeció y estuvo de acuerdo. Un poco más tarde, ya en la cabina del coche, se dio cuenta de que el hombre que se presentó como Nikita solo tenía que hablar. Él dijo cortésmente en respuesta al nombre de la mujer, el hombre confesó, sabes, amablemente puse a mi tía biparental en la habitación. Y para ser honesto, me da vergüenza. Ella, se podría decir, me crió y yo la escondí entre los casinos y las paredes. Aunque sería fácil llegar a un acuerdo con la enfermera que la cuidaría y realizaría manipulaciones médicas, no habría ningún problema con eso. Todavía trabajo en una buena clínica privada. Y entre los trabajadores médicos hay conocidos. Sin embargo, cuando a mi tía se le hizo muy difícil moverse, me pidió que determinara un lugar donde hubiera cuidados y compañía. Solo con esto me justifico, porque en mi tiempo libre tengo mucha atención. El hombre guardó silencio durante un rato y luego se interesó. Disculpe por ser tan descortés, pero tiene usted una hermana en la misericordia de Dios. Te vi en compañía de una joven que casi nunca está inactiva. Ludmila sonrió involuntariamente. Ella y Olia eran en realidad algo similares. Aparentemente, Anatoly estaba apasionado por cierto tímpano femenino y se adhería constantemente a ella. Sin embargo, no quiso dar explicaciones extrañas y simplemente comenzó a calmar al nuevo conocido. Probablemente sería más apropiado decir que tengo un buen amigo en mi internado. Sin embargo, tú, Nikita, no te preocupas por nada. Gracias a María Nikolaevna y al equipo de Merci, las condiciones allí son casi perfectas. Por supuesto, es ridículo envidiar a las personas que han perdido la salud, pero en mi opinión, es maravilloso estar en el internado. El aire es curativo, la limpieza de los edificios, la comunicación gracias a la cual no te aburres. En general, no te preocupes, Nikita. Creo que sería mejor que tu tía estuviera entre la gente, no sufrir en soledad, esperando que venga una persona contratada por ti, o cuando regreses del trabajo.
Nikita miró atentamente su satélite. Dijo con tanta seguridad que no quedaron dudas. Fue una posición pensada desde hace mucho tiempo. Luda continuó expresando lo que había acumulado en su alma. La pensión es un gran lugar. El único inconveniente es que no es muy barato. Pero es una pérdida de dinero de los familiares. Todo es justo. Además, aunque a mí no me interesa, los habitantes están encantados con la misericordia colectiva. Incluso hoy, después de todo, es un día festivo y estoy seguro de que quiero volver a casa temprano. Y han organizado una celebración. Un enfoque completamente informal, sincero, conmovedor. Es bueno que personas con corazones desalmados trabajen en algún lugar muy importante. El hombre tuvo que estar de acuerdo. Su tía le habló del personal y del establecimiento, solo que con críticas entusiastas. Los satélites no notaron cómo pasaba el tiempo camino a la ciudad. Nikita estaba interesada. ¿Dónde vive? Estoy libre hoy y puedo llevarte al lugar. Ludmila estaba confundida y admitió que necesitaba ir a la estación de autobuses para llegar a la casa del pueblo. Nikita le informó decididamente. Bueno, si me permites, te llevaré allí mismo. No hay mucho que hacer aquí. Al mismo tiempo hablaremos. Ha pasado mucho tiempo desde que tuve tiempo de hablar con tanto entusiasmo. No había ningún atasco en la carretera y pronto Ludmila ya estaba saludando al coche que se alejaba. Porque Nikita se negó a tomar té o café ante una oferta cortés. Disculpe, pero iré. Tal vez en otro momento. Gracias por la compañía. Para mí era muy importante conocer tu opinión y me tranquilizaste muy bien. Quizás ahora mi conciencia no me muerda. Aunque en la nueva novela, después de la muerte de su marido, Ludmila ni siquiera podía pensar sin un escalofrío interno, la vida siguió. Y la animó persistentemente a comunicarse, incluso con personas del sexo opuesto. A Nikita le gustaban las mujeres por su sensatez, su mente y su asombrosa capacidad de empatizar. Liuda no iba a comenzar una nueva historia de amor, pero, por supuesto, le gustaba la valentía de un conocido accidental. Se vieron varias veces en la pensión. Por casualidad, Nikita, sin ningún trasfondo romántico, la llevó a la estación de autobuses, al apartamento donde vivía su madre con su familia y directamente a la casa del pueblo. El nuevo conocido se comportó con timidez, pero Olga pronto notó su simpatía hacia Ludmila y de alguna manera admitió en la conversación, por favor, no te enojes, te lo diré directamente. Parece que Nikita está visitando a Zouye Maximovna. Respirando hacia ti. Si me preguntaras, te respondería que es una persona muy confiable y que no debes perder la oportunidad de ser feliz. No le hables con una mirada tan incivilizada. Sonríele. Hazle entender que es amable contigo. No tienes ni 30 años. Entiendo que amabas a Tolia y todavía lo amas. Ese sentimiento no desaparece. Y la muerte no tiene dominio sobre él. Yo mismo me volví loco por eso. Pero la vida sigue. ¿Cuál es el punto de rechazar la felicidad? Ludmila generalmente interrumpía conversaciones tan desagradables y las traducía a una conversación neutral. Sin embargo, la mujer no solo dijo a Olga que la vida debería continuar. La madre también convenció más a menudo a su hija de que no se quedara atrapada en su dolor. Incluso Margarita Andreevna, cuando la visitaba su nuera, a veces planteaba un tema desagradable para Ludmila. Me alegra que recuerdes a mi hijo. Pero a él le molestaría que sufras tanto. Entiendo que nada se puede hacer con este dolor. Mi esposo, Talim Papa, murió trágicamente cuando nuestro hijo apenas tenía 10 años. Y desde entonces ni siquiera he mirado a otros hombres. Solo que Luda ya sabes lo que te diré, según mi experiencia. No puedes enterrarte después de la muerte de tu marido. Está incorrecto. Bueno, al menos tenía un hijo y, además de otros temores,
tenía miedo de elegir un mal padre para Tolik. Y tú eres solo uno, Liuda, está mal. Sin embargo, la situación de su vida personal era lo que menos preocupaba a Ludmile, porque el terrible procedimiento le fue impuesto sin dinero. El ambiente en el trabajo se volvió cada vez más tenso y los premios anteriores casi entraban en la categoría de dulces recuerdos. Entre los colegas, los rumores de despidos comenzaron a extenderse cada vez más, una vez que un colectivo amistoso se convirtió en una especie de bancos con arañas, para alentar los informes de los empleados entre sí. Junto con Liuda trabajaban en el departamento dos mujeres con niños, y ella, con sincero asombro, observó cómo cada una de ellas registraba minuciosamente el retraso y la salida antes, luego con voz indignada, luego con un gruñido sordo y un golpe apresurado en el teclado. Polosov supuso que la Dirección de Violaciones Disciplinarias estaba informando al chat. Sin embargo, no se apresuró a condenar a sus colegas. Al final, que la paliza permanezca en su conciencia. Ella misma no iba a participar en este juego deshonesto iniciado por las autoridades. Gracias a Margarita Andreevna, que se negó a desprenderse de la herencia, Ludmile no tuvo que buscar dinero para pagar el importe de una parte de la casa y la parcela. Sin embargo, si de repente se produce un despido, será muy difícil financiar la estancia de Olga en la pensión. La elección de Ludmile no fue muy grande. Ya no podía ayudar a Olga, porque era una traición relativa. Así que quedó que pensar en una manera de salir de la situación con pérdidas mínimas como vida. Puedo invitar a Olga a vivir conmigo, que requieren pequeños cambios en la casa para adaptarla a las necesidades de la persona en silla de ruedas. O tendrás que vender el apartamento en el que todo se parece. Incluso si pones la diferencia en el banco por intereses, este stock se acabará tarde o temprano. ¿Y luego qué? Debilitar nuevamente las condiciones de la vivienda. Sobre el probable traslado a la ciudad, pensó Ludmile con un temblor. Ya estaba acostumbrada a que no se puede correr a algún lado a buscar el mismo eneldo, pepinos o manzanas, sino arrancarlos de la hilera más cercana o de las manzanas plantadas por los antiguos propietarios de la parcela. Parecía más apropiado invitar a Olga a vivir con él. Esto le daría a la desafortunada mujer la oportunidad de respirar aire fresco, aunque no con el aroma de un pino, como en el territorio de una pensión, y también de recibir beneficios como los productos naturales. Por supuesto, la comunicación sería menor, pero las paredes también estarían rodeadas de personas no poseídas. Ludmile le contó su idea a su amiga y esperó ansiosamente su respuesta. Sin embargo, Olga se limitó a sacudir los hombros. Sabes, entiendo que este no es un establecimiento barato y, en principio, a veces pensé en volver con mi pobre madre, pero sería una opción sumamente indeseable para mí. Ciertamente soy feliz aquí. Pero quiero ir más a menudo al extranjero, más allá de esta existencia tranquila. Entonces, si crees que no seré tímido, felizmente me mudaré contigo. Al menos un rato. Me parecen unas vacaciones que tengo que organizar yo mismo. Y si no funciona, entonces estoy dispuesto a trabajar con la oportunidad de vivir y buscar. Seguramente se puede encontrar algo. Ludmile se alegró de que a Olga le gustara su idea. La familia apoyó la iniciativa de Ludmile, pero cuando la suegra se enteró de que su hijo iba a vivir en la casa de su difunta esposa, de repente se opuso. Margarita Andreevna vino a visitar a su nuera y sin dudarlo inició la conversación. Liuda. Eres un alma bondadosa y no te culpo por eso. Probablemente sea bueno que haya gente como tú en el mundo. ¿Pero por qué necesitas esa carga? Olga es una mujer adulta con un pasado terrible. Es obvio que no pudo olvidarse de la pesadilla que tuvo, y probablemente tenga problemas no solo en su función motora, sino también en el sentido psicológico. En una pensión. Al menos se le está dando atención profesional. Y hay atención médica. Piénsalo. ¿Cómo vas a proporcionar todo esto? Aquí hay un pueblo, aunque no lejos de la ciudad.
pero incluso hasta el hospital lleva tiempo llegar. Dijo Svikrov, dando varios argumentos y, al ver que ninguno de ellos funcionó con Ludmile, finalmente salió. Por favor, comprenda que después de que Olga se mude con usted, ya no podré aparecer en esta casa. Todavía no recuerdo nuestro último encuentro, cuando ella aceptó sacrificar su felicidad y negarse a casarse con Tolia. Lo sabía con certeza, ni siquiera sabía que fui yo quien fue el motivo de su negativa. Puede parecer una tontería, pero me da vergüenza. Después de la muerte de mi hijo, pensé mucho en el pasado. Tal vez me llevaron solo porque en el periodo más oscuro para Olga, no solo no la ayudé, sino que simplemente la alejé. Para gran sorpresa, Ludmila Margarita Andreevna estaba tan nerviosa que incluso lloró. Con dificultad para calmar su sangre, la novia, tomando con cuidado las palabras para no provocar un nuevo chorro de lágrimas, comenzó a explicar. ¿Lo entiendes? Olia no es la misma mujer que conociste antes. Pasó por pruebas terribles, pero encontró la fuerza para desarrollarse y mejorar. Olia es una artesana maravillosa. Es muy interesante hablar con ella. Sabes, si yo fuera ella, disculparía, consideraría hostil al mundo entero y guardaría el mal contra ti y su madre por el cual sucedió la desgracia. Ese es mi personaje. Y ella, habiendo perdido toda esperanza de felicidad, estando en la ruina del establishment, no maldice el destino, sino que vive lo mejor que puede, beneficiando a los demás. Sabes, Margarita Andreyevna, esto es increíblemente valioso. Olia y tú simplemente necesitáis volver a conoceros. Creo que entenderás, habiendo hablado con ella, que es una persona digna de respeto. Svikrov escuchó atentamente las objeciones de Luda y se dio cuenta de que no podía convencerla. Todo lo que quedaba era hacer las paces. Después de todo, si ella no quiere, nadie obligará a Olga a hacer nada. Entonces, ¿qué sentido tiene persuadir a la novia para que haga algo bueno, pero sobre todo un acto de seducción? Su directora, María Nikolaevna, no estaba contenta con el hecho de que Olga abandonara el internado. Hablando con Ludmile, admitió, lamento mucho tener que prepararme para la separación. Verás, ni siquiera me importa el dinero que pagaste. No nos falta gente que quiera instalarse con nosotros, uno de nuestros cercanos. Lamento sinceramente separarme de Olga. Pero, por otro lado, si hablamos honestamente, las condiciones del hogar a menudo ayudan mejor que la atención profesional. Además, a juzgar por las fotos que mostraste, Olga se sentirá cómoda. Te escribiré una nota con los contactos de médicos, todo tipo de farmacias donde venden productos para el cuidado y te dejaré mi teléfono personal. Llámame, siempre te ayudaré. Ludmila agradeció a María Nikolaevna, quien, por iniciativa propia, sin ninguna pista, compartió información tan importante sobre los contactos verificados. El humor positivo y la fe en que la travesía irá bien no abandonaron a Olga. Sintió que comenzaba una nueva etapa en su vida, y esta vez parece precisamente tranquila y alegre, en la medida de lo posible dadas sus circunstancias. Inmediatamente ofreció su ayuda a Ludmile. Estaré de acuerdo con el auto, conveniente para transportar a tu novia. Y en general, si es necesario, conviene realizar algún trabajo masculino como preparación. Tengo conocidos, constructores. Organizarán a los pandas y, en general, crearán todas las condiciones necesarias rápidamente y con conciencia. Aceptarán servicios a bajo costo. Ludmile no se negó a apoyar a Nikita. Después de todo, de hecho. Después de un examen más detallado, se revelaron en la casa nuevos defectos que podrían impedir que Olga se mudara. Fue necesario deshacerse del polvo, reorganizar los muebles y proporcionar muchos detalles importantes. Había tanto que hacer que a veces el pánico era abrumador. Sorprendentemente, tan pronto como la mujer pensó que todo iba mal y que no había nada listo para la recepción de Olga, empezaron a eliminarse todos los obstáculos. Como resultado,
con la ayuda de la familia, Nikita y otras personas, se llevó a cabo la mudanza. No por mucho tiempo, pero aún así, incluso Margarita Andreevna visitó el lugar. Aunque claramente no se sentía como en casa, Olga se comunicaba con ella sin la menor sombra de resentimiento. Todo salió casi a la perfección. Que una vez había amado a Anatoly, comenzó a vivir en un estado de locura. Quizás fue la primera vez en la casa después del funeral de su amante que escuchó risas y chistes. Raisa, mientras cuidaba a su hija, notó que tenía mucho mejor aspecto. Al menos, Luda seguía tan activa y enérgica como antes de la muerte de su marido. Se acercaba un año triste y la mujer se alegraba de que en ese momento su Luda no estuviera sola en la casa. Junto con Olga, le resultará más fácil discutir todos los matices de los próximos monumentos y participar en su organización. La presencia de Ludmila en la casa de una mujer, a quien no conocía en absoluto en la casa, no la irritó en absoluto. Intentó que Olga se sintiera cómoda, como en memoria de Anatolia. El propietario sacó con cuidado del ático varios modelos ya preparados y los mostró con orgullo. La ingenua Olga incluso silbó ante la sorpresa y admitió, de alguna manera le dije a Tolia que sueña con construir todo tipo de barcos, pero ni siquiera sospechaba que haría tales obras de arte. ¡Oh, qué talentoso era! Sabes, me alegro de que Tolia pudiera, al menos durante su vida familiar contigo, dedicarse a un pasatiempo. Los días pasaron volando, el cumpleaños de Anatoly se celebró en uno de los cafés de la ciudad. Aunque Olga sugirió quedarse en casa, Ludmila le preguntó, vamos, por favor. Después de todo, si Tolia se preocupa por ti después de la ruptura, significa que eres querido e importante para él. Nikita volvió a llamar para resolver la tarea de transportar a una mujer en un asiento para inválidos al café y viceversa, quien periódicamente llamaba a Liuday, y enviaba saludos de su tía, de ella y de Olga. El hombre todavía no mostró ningún interés romántico. Lo único que quedaba era preguntarse si su ayuda fue solo un altruismo sincero. Sin embargo, Ludmila tenía cosas más importantes que hacer que comprender los motivos del acto de una persona poco conocida. En el trabajo, realmente tuvo un acortamiento de sus tomas y quedó fuera de escena. Por supuesto, le pagaron la cantidad, pero no podía relajarse. Tuvo que buscar vacantes en Internet, enviar currículums y realizar entrevistas. No había ninguna opción adecuada, pero Luda no se rindió y no desaprovechó las vacantes obviamente fallidas. No puede ser malo todo el tiempo. Además, tiene un techo sobre su cabeza. El jardín poco a poco empieza a agradecerle sus esfuerzos. En general, con su capacidad de ahorro, no puedes preocuparte por un mes más. Después de llevar a la mujer a casa después del funeral, Nikita no estaba dispuesta a decir que su empresa necesitaba un despachador. Y preguntó, ¿puedes aconsejar a alguien? Quizás haya alguien confiable, el salario no es enorme. Ludmila y Olga se miraron. El número, que llevaba el nombre del hombre, era bastante decente, pero él percibía su silencio de una manera peculiar. Entiendo que no es muy bueno, pero deberías trabajar desde casa, si la conexión es estable. Puedes preguntarle a tus amigos. Trabaja según el cronograma. Si a alguien le interesa que me dé mi teléfono, le cuento todo detalladamente. Ludmila decidió responder de inmediato. Nikita, no tiene sentido preguntar. Habría empezado este trabajo a partir de mañana. Olga no apoyó a su amiga. Escucha, Liuda, creo que sería mejor si empezara a hacer algo bueno por ti. Esas vacaciones son solo para mí y tú solo necesitas descansar hasta que encuentres un buen trabajo estable. Nikita, quien quedó sorprendida por el esfuerzo de estas dos mujeres fuertes por no quejarse de sus vidas. Por lo general, todos los conocidos, sin apenas tener problemas, intentaban pedirle ayuda. Pero Luda y Olga tenían principios completamente diferentes, a los que él prestaba atención desde hacía mucho tiempo. Esto le impresionó mucho.
Sintió el respeto de estas novias inusuales y, lo más importante, su actitud hacia él se debió a sus dificultades financieras. Simplemente no iban a pedirle recursos y, con cierta vergüenza, aceptaban ayuda. Este enfoque era nuevo para el hombre. Esta vez no rechazó que lo invitaran a tomar el té. Durante la conversación en la terraza le explicó a Olga la responsabilidad del despachador y Ludmila le explicó detalladamente sobre su educación y su experiencia laboral. Pregunté, tal vez alguno de mis amigos pudiera encontrar una opción adecuada. Nuevamente, en los buenos lugares, así, desde la calle, como dicen, la gente intenta no tomar. Las mujeres agradecieron a Nikita durante mucho tiempo y, cuando se fue, Olga comenzó a reprocharle a su amiga. Ludmila, ¿por qué sigues ignorándolo? Eso es todo, es hora de poner fin al luto. Mira, extrañarás a un hombre así. Quizás el destino ya no se arrepienta. La molesta Luda sonrió, molesta. Escucha, Olga, yo no dejo que nadie se meta en mi vida personal, tú tampoco. Si te gusta Nikita, adelante, encántalo y seré un perro. Todavía extraño a Potolik. Olga se disculpó en voz baja y se dirigió a su habitación. Fue realmente incómodo para ella cruzar la línea. Además, en el fondo sentía una gran simpatía por Nikita. Probablemente la razón de este sentimiento fue el anuncio que el hombre hizo de su amada tía. La cazadora de palabras Souye Maximovna escribió a todo el internado, qué sobrino tan maravilloso y cariñoso tenía, y no dudó en derramar sus epítetos en grados excelentes. Nikita estaba en un sueño real, pero ¿podría ella, encadenada a una silla de ruedas inválida, reclamar su atención? Sin embargo, al menos le agradeció por ayudar con el trabajo. Por supuesto, Olia recibió ayuda estatal, pero quería aportar una cantidad mayor a la gestión. Poco a poco, Nikita empezó a visitar cada vez más a menudo la casa, donde siempre estaba feliz. Ludmila, desde el momento de la muerte de Anatoly, trató de mantenerse especialmente distante para no darle falsas esperanzas al hombre. Y Olga, por el contrario, intentaba comunicarse lo más posible con su jefe. Incluso la cicatriz del fuego no echó a perder a la encantadora mujer, y Nikita comenzó a notar cada vez más que se sentía atraído por esta linda belleza de ojos enormes. Comparada con la fría y sin emociones, como la reina de las nieves Ludmila, Olia era un verdadero volcán. Y luego fije el objetivo de mostrarle la mujer al especialista más experimentado. Pensó que solo tenía que encontrar un buen médico y entonces Olia podría volver a su vida normal. Al observar a los amantes, Ludmila estaba feliz. Quería que todo saliera armoniosamente con su amiga Nikita, porque ella y él eran tan queridos para ella como personas cercanas. No se sorprendió cuando Olia, avergonzada y roja, dijo, Liuda, tengo miedo. Nikita se ofreció a casarse con él, ¿te imaginas? También acordó con algún santo médico que me mirara y me pusiera de pie si era posible. Nikita dijo que, en principio, ya está satisfecho con todo, pero quiere que yo no esté triste por mis limitaciones. Sabes, me siento tan incómodo que parece como si te hubiera quitado de encima a Nikita y no sé cómo expresar mi agradecimiento por tu amabilidad. Ludmila, sentada en la colchoneta, tomó las manos de Olga entre sus manos. Estoy muy feliz por ti y por Nikita. No te preocupes, no rechacé a nadie. Sé feliz con Nikita. Ludmila no se arrepintió de haber dejado a Olga en las confiables manos de Nikita. Sí, a ella le gustaba el hombre, pero más bien como una persona buena y amable, y no como un compañero de vida. Todavía extrañaba a su marido y esperaba cumplir con sus obligaciones para con la desafortunada, pero no destrozada, mujer. En la boda, su amiga Nikita, Liuda, se alegró sinceramente por los recién casados. Incluso si la novia todavía se movía en el carruaje, pero como logró susurrarle al oído, uno de los médicos hace una predicción bastante optimista sobre el tratamiento. Gracias a la protección de Nikita,
Ludmile fue aceptada con un salario decente. Después de unos años, cuando el dolor por la muerte prematura de su marido se volvió sordo y no ardiente, la mujer respondió con cuidado mutuo a sus colegas. A Bedim le agradaban mucho sus familiares y Olia, que lo conoció, comenzó a insistir: Liuda, mereces la felicidad como nadie. Honestamente, yo mismo te lo habría dicho si pudiera. Solo puedo llamarte santo. No me abandonaste, pagaste el internado, te instalaste en tu propia casa y mantuviste a tu marido. La bondad debe ser recompensada. Cásate con Bedim y sé feliz. Ludmila escuchó el consejo de su amiga y después de la boda se mudó a casa de su marido. La casa del pueblo no fue vendida a ninguna mujer, convirtiéndola en una casa de campo. Y con un temblor especial subió al desván, donde hace muchos años encontró un contrato oculto, a partir del cual comenzó una cadena de descubrimientos inesperados.